Sacúdelo. Deja de ser un bebé, gritó mi padre mientras yo yacía inmóvil en el suelo. Mi hermano estaba de pie, sonriendo con satisfacción, mientras mi madre me acusaba de arruinar su cumpleaños. Pero cuando el paramédico vio que no podía mover las piernas, inmediatamente solicitó refuerzos policiales. La resonancia magnética revelaría. Mi nombre es Aurey y tengo 28 años. Todavía recuerdo ese día como si fuera ayer. El día en que mi cuerpo se entumeció desde la cintura para abajo. El día en que mi hermano Jason se quedó de pie sobre mí riéndose de su cruel broma mientras yo yacía inmóvil sobre el concreto. El día en que mi padre gritó, «Sacúdelo. Deja de ser un bebé», y mi madre me acusó de arruinar la fiesta de cumpleaños de Jason. No tenían idea de que su desestimación de mi dolor pronto los convertiría en criminales. Si alguna vez has sentido que las personas que más deberían preocuparse ignoran tu sufrimiento, házmelo saber desde donde estás mirando. Dale me gusta y suscríbete y quédate para escuchar una historia sobre el día en que la traición de mi familia cambió mi vida para siempre. Crecer en el hogar de los Matthews era como caminar sobre cáscaras de huevo. Nuestra familia parecía perfecta desde el exterior, una hermosa casa suburbana en Massachusetts, un padre que era un contador exitoso, una madre que era la ama de casa ideal y 2 hijos que sobresalían en la escuela. Pero las apariencias pueden engañar. Mi padre, Douglas Matthews, era una torre de estoicismo de 1,88 metros. Un hombre que creía que mostrar emoción era una señal de debilidad. Fue criado por un padre militar que le enseñó que el dolor era solo debilidad abandonando el cuerpo. Desafortunadamente, transmitió estas creencias tóxicas a sus hijos, especialmente a su hijo primogénito, Jason. Audrey, necesitas endurecerte, fue el mantra de mi padre durante toda mi infancia. Ya sea que estuviera lidiando con una rodilla raspada, un corazón roto o una enfermedad legítima, su respuesta siempre fue la misma: minimizar, descartar, seguir adelante. Mi madre, Eleanor, no era mucho mejor. Si bien ocasionalmente mostraba destellos de afecto, su lealtad principal siempre fue hacia mi padre y Jason. Era una mujer nerviosa que parecía tener perpetuamente miedo de alterar el delicado equilibrio de nuestro hogar. Si reconocer mi dolor significaba perturbar ese equilibrio, elegiría la negación cada vez. Tu hermano nunca se quejaría de algo así, decía, estableciendo comparaciones desfavorables que cortaban más profundo que cualquier herida física. Luego estaba Jason, mi hermano mayor por 3 años, ahora de 31. Había pasado toda su vida como el niño dorado, el hijo que no podía hacer nada malo a los ojos de nuestros padres. Atlético, carismático y manipulador, Jason aprendió temprano que podía salirse con la suya siempre y cuando mantuviera su fachada de perfección frente a nuestros padres. Todavía recuerdo cuando tenía 7 años y Jason tenía 10. Me había empujado de mi bicicleta, lo que provocó que me rompiera la muñeca. Cuando lloré a nuestros padres, Jason afirmó que me había caído sola porque era torpe. Le creyeron sin dudarlo. En el hospital, mi padre me sermoneó sobre ser más cuidadosa mientras mi madre se preocupaba por las facturas médicas. Ni una sola vez consideraron que Jason pudiera estar mintiendo. Este patrón continuó durante toda nuestra infancia y hasta la edad adulta. Jason me atormentaba con bromas que cruzaban la línea hacia la crueldad, y nuestros padres ignoraban su comportamiento o me culpaban por provocarlo. Cuando tenía 12 años, Jason me encerró en nuestro sótano durante horas durante una tormenta, sabiendo que tenía terror a la oscuridad. Cuando finalmente escapé y confronté a nuestros padres, me acusaron de inventar historias para llamar la atención. A los 16 años, Jason saboteó mi proyecto de ciencias la noche antes de que venciera, lo que provocó que reprobara la tarea. Cuando les conté a mis padres, sugirieron que debería haber estado más preparada y no haber dejado todo para el último minuto. Para cuando llegué a la edad adulta, había aprendido a mantener mi distancia de mi familia. Me mudé a los 18 para asistir a la universidad en otro estado, regresando a casa solo para las principales festividades y eventos familiares. Construí una vida para mí como maestra de escuela primaria, encontré amigos que realmente se preocupaban por mi bienestar y comencé una terapia para abordar el daño que había causado mi educación. Pero los lazos familiares son difíciles de romper por completo, sin importar cuánto lo intente. Para crear límites, la culpa y la obligación siempre me arrastrarían de vuelta a su órbita. Por eso,
Cuando mi madre llamó para insistir en que asistiera a la celebración del 31 cumpleaños de Jason, accedí a regañadientes. Habían pasado 6 meses desde que había visto a alguno de ellos, y parte de mí esperaba que el tiempo y la distancia hubieran mejorado nuestra relación. Significaría mucho para tu hermano si vinieras, dijo mi madre, aunque dudaba que a Jason le importara mi presencia en absoluto. Vamos a hacer una barbacoa en el patio trasero y tu padre está instalando la nueva plataforma de la piscina. Todos estarán allí. Por todos, se refería a los amigos de Jason, la mayoría de los cuales eran tan odiosos y engreídos como él. La idea de pasar una tarde con ellos me revolvía el estómago, pero me había quedado sin excusas. Está bien, estaré allí, acepté, ya lamentando mi decisión. Maravilloso, y por favor, vístete bien. Ya sabes lo importantes que son las apariencias para tu padre. Ese comentario dolió como estaba destinado a hacerlo. Mi madre sabía que recientemente había adoptado un estilo más informal, cambiando los atuendos preppy que mis padres aprobaban por ropa que realmente me hacía sentir cómoda. Era un pequeño acto de rebelión, pero en el hogar de los Matthews, incluso la más mínima desviación de sus expectativas era tratada como una transgresión importante. Mientras colgaba el teléfono, traté de prepararme mentalmente para lo que vendría. Iría a la fiesta, conversaría un poco durante unas horas, le daría a Jason una tarjeta de cumpleaños genérica con algo de dinero adentro y me iría tan pronto como fuera socialmente aceptable. Podía soportar una tarde de incomodidad si eso significaba varios meses más de paz lejos de ellos. Lo que no podría haber sabido era que esta fiesta de cumpleaños sería la última vez que caminaría sin ayuda, que la crueldad casual escalaría hasta un punto sin retorno y que la negativa de mis padres a tomarse mi dolor en serio cruzaría la línea de la negligencia emocional a la negligencia criminal. Empaqué una bolsa de viaje, planeando quedarme en un hotel en lugar de en la habitación de mi infancia. Incluso ese pequeño límite era importante para mí, un recordatorio de que ya no estaba bajo su control. Elegí un atuendo que pasaría la inspección de mi padre y que aún me permitirá sentirme como yo misma, jeans oscuros, una blusa azul y zapatos planos cómodos apropiados para una fiesta informal, pero no tan formales como para sentir que estaba disfrazada. Mientras conducía las 2 horas hasta la casa de mis padres, practiqué las técnicas que mi terapeuta me había enseñado para lidiar con situaciones familiares difíciles, respiración profunda, visualización, recordándome a mí misma que ahora era una adulta con el poder de irme si las cosas se volvían demasiado incómodas. Pero toda la terapia del mundo no podría haberme preparado para lo que me esperaba en esa fiesta de cumpleaños. Ninguna cantidad de respiración profunda podría prevenir la catástrofe que estaba a punto de desarrollarse o curar las cicatrices físicas y emocionales que seguirían. Llegué a la casa de mis padres precisamente a las 2 de la tarde, programando mi entrada para que coincidiera con el inicio oficial de la fiesta. Esta fue una estrategia deliberada para minimizar la interacción individual con mi familia. En una multitud, sería más fácil integrarme y evitar convertirme en el único objetivo de su atención. El camino de entrada ya estaba lleno de autos, la mayoría de ellos costosas camionetas SUV y autos deportivos que pertenecían a los amigos de Jason. Reconocí algunos vehículos, incluido el Corvette rojo que pertenecía a su mejor amigo, Tyler, quien había sido igualmente cómplice en atormentarme durante nuestra infancia. Mi madre me saludó en la puerta con un beso en el aire y una mirada de arriba abajo que me dijo que mi atuendo había pasado la inspección, aunque apenas. Audrey, lo lograste. Todos están afuera. Tu hermano acaba de abrir sus regalos. Por supuesto, habían comenzado a dar regalos sin esperar a que llegaran todos los invitados. Era un sutil recordatorio de que mi presencia no era esencial, simplemente tolerada. La sala de estar estaba llena de costosos paquetes envueltos, los restos de lo que parecía ser una extravagante sesión de apertura de regalos. Vi un nuevo juego de palos de golf, ropa de diseñador y lo que parecían llaves de algún tipo de vehículo. Le conseguimos la moto acuática que quería, me informó mi madre con orgullo, señalando una fotografía de la embarcación que se encontraba encima de una de las cajas más grandes. Tu padre hará que la entreguen la semana que viene. Asentí, sintiendo la familiar punzada de inequidad. Para mi 30 cumpleaños, 6 meses antes, me habían enviado una tarjeta de regalo a una tienda departamental. La disparidad no era nada nuevo, pero aún así dolía. Coloqué mi propio regalo, una simple tarjeta con $200 adentro, sobre la mesa con los demás y seguí a mi madre a través de la casa hasta el patio trasero.
La escena que me recibió fue exactamente lo que había esperado, unas 30 personas, en su mayoría hombres de poco más de 30 años, bebiendo cerveza y descansando alrededor de la plataforma de la piscina recién construida. Mi padre estaba haciendo de anfitrión en la parrilla, volteando hamburguesas y filetes con la precisión de alguien que había pasado toda una vida dominando el arte de la masculinidad suburbana. Jason estaba recibiendo en la corte cerca de la piscina, rodeado de su séquito habitual. Tenía una cerveza en una mano y gesticulaba animadamente con la otra, probablemente relatando a sus amigos alguna historia exagerada de su propia importancia. Había ganado peso desde la última vez que lo había visto, su cuerpo antes atlético ahora mostraba los efectos de demasiadas noches de beber en exceso y no hacer suficiente ejercicio. Cuando me vio, se separó de su grupo y se acercó con el entusiasmo artificial de alguien que se siente obligado a reconocer a un conocido lejano. «Hermanita, decidiste honrarnos con tu presencia después de todo». Sus palabras fueron lo suficientemente amables, pero el brillo en sus ojos era todo menos cálido. Me abrazó con demasiada fuerza, demasiado agresivo, un recordatorio físico de la dinámica de poder que había definido nuestra relación durante décadas. «Feliz cumpleaños, Jason», respondí, extrayéndome de su abrazo lo más rápido posible. «El lugar se ve genial». «Papá gastó una fortuna en esa nueva plataforma», dijo, señalando la estructura de madera que rodeaba la piscina enterrada. La madera dura brasileña hecha a medida le costó casi 20,000. De nuevo, la comparación tácita pendía en el aire, nuestros padres no escatimarían en gastos para la comodidad y el estatus de Jason, mientras que mis solicitudes y necesidades siempre habían sido tratadas como imposiciones onerosas. Me excusé para tomar una bebida, optando por agua en lugar de alcohol. Sabía por experiencia que necesitaba mantener mi ingenio y no hacerme más vulnerable a su manipulación. Durante la siguiente hora, logré evitar la interacción directa con mi familia participando en una conversación educada con algunos de los otros invitados. Había algunos cónyuges y novias presentes que parecían igualmente incómodos con la atmósfera cada vez más ruidosa, y formamos una alianza silenciosa de los forasteros. Pero a medida que avanzaba la tarde y el alcohol fluía libremente, pude sentir que la energía cambiaba. Jason y sus amigos se volvieron más ruidosos, su comportamiento más odioso. Comenzaron a recordar sus días de escuela secundaria, intercambiando historias que invariablemente involucraban humillar a alguien que consideraban por debajo de ellos. Finalmente, inevitablemente, Jason dirigió su atención hacia mí. «Oye, ¿recuerdas esa vez que convencimos a Audrey de que el perro del vecino tenía rabia?», gritó, lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Estaba tan asustada que se negó a salir durante una semana. Sus amigos se rieron, y sentí mis mejillas arder con la familiar mezcla de vergüenza e ira. Tenía 8 años cuando Jason y sus amigos me dijeron que el amigable labrador de al lado tenía una enfermedad mortal e iba a atacarme. El miedo había sido real, al igual que las pesadillas que siguieron. «O la vez que cambiamos su champú por crema depilatoria», añadió Tyler, golpeándose la rodilla como si este acto de crueldad fuera el colmo de la comedia. Esa broma en particular había sucedido cuando tenía 14 años. Me había visto obligada a usar sombreros en la escuela durante semanas mientras mi cabello volvía a crecer en parches. Mis padres me habían dicho que dejara de ser tan dramática al respecto. Respiré hondo y comencé a recoger mis cosas. Había llegado a mi límite, y ninguna obligación con la familia valía la pena someterme a este tipo de humillación. Pero cuando me di la vuelta para irme, Jason me interceptó. «¿Te vas tan pronto? La fiesta apenas está comenzando». Sus palabras fueron arrastradas, sus ojos desenfocados. Estaba borracho, lo que siempre lo hacía más impredecible, más peligroso. «Tengo un largo camino de regreso», dije con firmeza, tratando de rodearlo. Pero Jason bloqueó mi camino. «Vamos, hermana. Relájate. Toma una copa con nosotros». Por los viejos tiempos. Conocía esta rutina, la camaradería forzada que inevitablemente conduciría a alguna forma de humillación pública. Había caído en ella demasiadas veces en el pasado. «No, gracias, Jason. Realmente necesito irme». Su rostro se endureció, la máscara de amabilidad se deslizó para revelar la crueldad que había debajo. «Sigues siendo la misma Audrey tensa. Algunas cosas nunca cambian». Me alejé,
dirigiéndome hacia la puerta corrediza de vidrio que conducía de vuelta a la casa. Solo necesitaba tomar mi bolso de la sala de estar, despedirme rápidamente de mis padres y podría escapar de este ambiente tóxico. Pero el destino, o quizás la malicia de Jason, tenía otros planes. Para llegar a la casa, necesitaba cruzar una sección de la nueva plataforma de la piscina. Al pisar las tablas de madera, inmediatamente sentí que algo andaba mal. La superficie se sentía extrañamente resbaladiza debajo de mis zapatos planos. Miré hacia abajo y noté un ligero brillo en la madera, casi imperceptible a menos que lo estuvieras buscando. En ese momento, supe lo que estaba a punto de suceder, pero ya era demasiado tarde para evitarlo. Mi pie se deslizó hacia adelante, violentamente, haciéndome perder el equilibrio. Traté de sujetarme, agitando los brazos, pero el deslizamiento fue demasiado completo, demasiado deliberado. Mi otro pie salió disparado debajo de mí y sentí que mi cuerpo caía hacia atrás. El tiempo pareció ralentizarse. Pude ver a Jason y a sus amigos observando, sus expresiones una mezcla de anticipación y cruel diversión. Pude ver a mi padre volteándose desde la parrilla, mi madre deteniéndose en su conversación con otro invitado. Y luego vino el impacto, no con la plataforma de madera como había esperado, sino con el borde de concreto de la piscina. Mi espalda baja y mi cabeza golpearon simultáneamente, un doble golpe que envió un dolor punzante por mi columna vertebral y explotó como fuegos artificiales detrás de mis ojos. Escuché a alguien gritar, y solo más tarde me daría cuenta de que el sonido provenía de mí. El mundo se inclinó y giró, los colores se volvieron borrosos a medida que mi visión entraba y salía de foco. Cuando las cosas finalmente se estabilizaron, estaba acostada boca arriba, mirando al cielo azul claro. El dolor en mi cabeza era insoportable. Pero lo que más me aterrorizaba era que no podía sentir nada por debajo de mi cintura. «Ayuda», jadeé, mi voz apenas audible, incluso para mis propios oídos. El impacto me había dejado sin aliento y estaba luchando por respirar correctamente. «Por favor, ayúdenme. No puedo sentir mis piernas». El primer rostro que apareció en mi campo de visión fue el de Jason. Estaba amenazante sobre mí, y para mi horror, estaba sonriendo. «Buena caída, Aurey». Muy dramática. Se volvió hacia sus amigos. Siempre fue una niña de teatro. Traté de moverme para sentarme, pero mi cuerpo no cooperaba. Mis brazos funcionaban, pero cuando intenté mover mis piernas, no había nada. Ninguna respuesta, ninguna sensación, solo un vacío aterrador donde debería haber estado la mitad inferior de mi cuerpo. «Hablo en serio», dije, mi voz ahora más fuerte, con un toque de pánico. «Algo anda mal. No puedo mover mis piernas. Creo que me golpeé la espalda contra el concreto». Jason puso los ojos en blanco, todavía convencido de que esto era una especie de actuación de mi parte. «Vamos, levántate. Te estás avergonzando». No puedo levantarme. Ahora estaba llorando, lágrimas de dolor y miedo corrían por mi rostro. «Por favor, llama a una ambulancia. Creo que estoy realmente herida». A estas alturas, una pequeña multitud se había reunido a mi alrededor. Pude ver curiosidad e incomodidad en sus rostros, pero nadie se movía para ayudar. Estaban tomando sus señales de Jason, asumiendo que esto era solo otro drama familiar que se desarrollaba para su entretenimiento. Mi padre se abrió paso entre los espectadores, su rostro con una máscara de irritación. «¿Qué está pasando aquí, Aurey? ¿Por qué estás en el suelo?» «Papá», sollocé, el alivio me invadió. Seguramente mi padre se tomaría esto en serio. Me resbalé y me caí. Me golpeé la espalda contra el borde de la piscina. No puedo sentir mis piernas. Necesito ir al hospital. Esperaba preocupación, urgencia, acción inmediata. Lo que obtuve en cambio fue una burla desdeñosa. «Por el amor de Dios, Audrey, la plataforma es perfectamente segura. Acabo de hacer que la instalen profesionales». Hizo un gesto con impaciencia. «Sacúdelo. Deja de ser un bebé. Estás haciendo una escena en la fiesta de tu hermano». Las palabras me golpearon como un golpe físico. Incluso ahora, incluso cuando literalmente no podía moverme, mi dolor estaba siendo descartado,
mi experiencia invalidada. Douglas, tal vez deberíamos ayudarla a levantarse, sugirió mi madre, apareciendo a su lado, pero su preocupación no era por mi bienestar. La gente está mirando. No puedo levantarme, repetí, mi voz elevándose con desesperación. Necesito una ambulancia. Por favor, mamá. Papá, te lo ruego. Algo anda muy mal. Mi madre se arrodilló a mi lado, su voz bajada a un susurro enojado. Audrey Matthews, ya es suficiente. Siempre has estado celosa de la atención de tu hermano, pero esto está llevando las cosas demasiado lejos. Estás arruinando su fiesta de cumpleaños con esta actuación. No podía creer lo que estaba escuchando. El dolor en mi espalda se estaba intensificando, irradiándose hacia afuera en olas que dificultaban la concentración. Mi cabeza latía donde había golpeado el concreto y estaba empezando a sentirme nauseabunda. Creo que voy a vomitar, gemí, girando la cabeza hacia un lado. Probablemente esté borracha, escuché a Jason decirle a alguien. La clásica Audrey no puede manejar su alcohol. No había tomado una sola bebida en todo el día, pero los hechos nunca habían importado en la narrativa de mi familia sobre mí. El sol que golpeaba mi cara estaba empeorando las náuseas. Estaba sudando profusamente y una extraña sensación de hormigueo había comenzado en las puntas de mis dedos. Sabía que estos eran malos signos, posiblemente indicadores de shock o hemorragia interna. Por favor, susurré, ya no teniendo la energía para gritar. Necesito ayuda. Mi padre se había alejado, regresando a la parrilla como si nada estuviera pasando. Mi madre estaba dando excusas a los invitados, diciéndoles que siempre había sido propensa a episodios y que deberían seguir disfrutando de la fiesta. Jason había perdido el interés por completo, regresando a su grupo de amigos, que ahora estaban discutiendo en voz alta los planes para sacar la nueva moto acuática el fin de semana siguiente. Estaba sola, inmóvil en agonía, rodeada de personas que estaban eligiendo ignorar mi sufrimiento. La traición cortó más profundo de lo que jamás podría hacerlo cualquier dolor físico. Entonces, desde el borde de mi conciencia desvanecida, escuché una nueva voz, firme, autoritaria y femenina. Disculpen, soy enfermera. Déjenme pasar, por favor. La multitud se apartó y una mujer que no reconocí se arrodilló a mi lado. Tenía ojos amables y manos capaces que inmediatamente fueron a mi muñeca, revisando mi pulso. Hola, soy Rachel. Trabajo en la sala de emergencias del Massachusetts General. ¿Puedes decirme tu nombre? Audrey, logré decir entre dientes castañeteantes. Ahora tenía frío a pesar del calor del verano. Está bien, Audrey, necesito que te quedes muy quieta. ¿Puedes decirme qué pasó? Expliqué sobre la caída, el impacto con el borde de la piscina y la pérdida inmediata de sensibilidad en mis piernas. La expresión de Rachel permaneció neutral, pero pude ver preocupación en sus ojos. Se inclinó más cerca y habló en voz baja. Voy a revisar algunas cosas, pero no quiero que te muevas en absoluto. ¿De acuerdo? Presionó suavemente sus dedos contra varios puntos de mis piernas, preguntando si podía sentir la presión. No pude. Me pidió que moviera los dedos de los pies. No pasó nada. Voy a llamar a una ambulancia, anunció, sacando su teléfono. Ella no necesita una ambulancia, protestó mi madre, reapareciendo de repente. Solo necesita levantarse y dejar de armar alboroto. Rachel fulminó a mi madre con una mirada fija. Señora, su hija tiene signos compatibles con una lesión de la médula espinal. Moverla podría causar daños permanentes. ¿Necesita atención médica de emergencia de inmediato? Por primera vez, un destello de preocupación real cruzó el rostro de mi madre. ¿Lesión de la médula espinal? Eso es imposible. Ella simplemente se resbaló. Las caídas son una de las causas más comunes de lesiones de la médula espinal, respondió Rachel, ya marcando el 911, y por lo que puedo ver, golpeó el borde de concreto con bastante fuerza. Mientras Rachel hablaba con el operador de emergencias, describiendo mi condición y ubicación, vi a mi padre acercándose. Su expresión había cambiado de molestia a aprensión. ¿De qué se trata todo esto de una ambulancia?, exigió. Rachel,
todavía al teléfono, levantó una mano para silenciarlo. Después de darle al operador la información necesaria, se giró para dirigirse a mi padre. Señor, su hija ha sufrido potencialmente una lesión grave de la médula espinal. Los paramédicos estarán aquí en unos 10 minutos. Hasta entonces, es absolutamente crucial que no la muevan. El rostro de mi padre palideció. Por primera vez, creo que estaba comenzando a darse cuenta de que esto no era un acto, no era un intento de robar la atención o perturbar la fiesta. Esto era real y era serio. ¿Cómo pasó esto?, preguntó, mirando a su alrededor como si buscara a alguien a quien culpar que no fuera él mismo. A través de la niebla de dolor y miedo, logré hablar. La plataforma estaba resbaladiza, como si tuviera aceite o algo así. Los ojos de mi padre se entrecerraron. Eso es ridículo. Acabo de sellarla ayer. No debería estar resbaladiza en absoluto. Pero Rachel, siempre observadora, ya estaba examinando las tablas de madera cerca de donde me había caído. Tocó la superficie, luego se frotó los dedos. Esto no es agua, dijo, su voz endureciéndose. Esto se siente como algún tipo de lubricante. Todas las miradas se volvieron hacia Jason, que había regresado para ver de qué se trataba todo el alboroto. Su rostro, enrojecido por el alcohol, de repente se quedó sin color. Fue solo una broma, murmuró, sin encontrarse con la mirada de nadie. Solo una pequeña broma. Puse un poco del aceite de la plataforma de papá en algunas tablas. Pensé que se resbalaría un poco y tal vez caería en la piscina. No pensé. Su voz se apagó, las implicaciones de sus acciones finalmente parecieron amanecer en él. El silencio que siguió fue ensordecedor. En ese momento, mientras yacía inmóvil en el suelo, vi la verdad de mi familia reflejada en sus rostros, la crueldad casual que había definido nuestras relaciones, la ceguera intencional al daño que causaron, la protección reflexiva de Jason a toda costa. Pero esta vez, habría consecuencias que no podrían ignorar ni descartar. A lo lejos, pude oír sirenas que se acercaban. Las sirenas aullantes se hicieron más fuertes, cortando el aturdido silencio que había caído sobre el patio trasero. Rachel permaneció a mi lado, monitoreando mi condición y manteniendo a todos los demás a distancia. Trata de mantener la calma, dijo suavemente. La ayuda casi llega. Solo concéntrate en tu respiración. Estaba tratando, pero el pánico seguía amenazando con abrumarme. El entumecimiento en la parte inferior de mi cuerpo era aterrador, un vacío donde debería haber sensación. Cada respiración enviaba nuevas oleadas de dolor a través de mi espalda y cabeza, y las náuseas se estaban intensificando. Los invitados a la fiesta habían comenzado a dispersarse, alejándose de la escena del accidente, murmurando entre sí. Algunos ya se estaban yendo, no queriendo involucrarse en lo que fuera que se estuviera desarrollando. Otros observaban desde la distancia, sus expresiones una mezcla de curiosidad mórbida e incomodidad. Mi madre se cernía cerca, su anterior desprecio reemplazado por una energía nerviosa. Seguía alisándose la ropa, tocándose el cabello, pequeños gestos que delataban su ansiedad sobre cómo esto aparecería a los demás. ¿Realmente crees que esto es necesario?, le preguntó a Rachel. Tal vez podríamos llevarla nosotros mismos a un centro de atención urgente. La respuesta de Rachel fue firme. Absolutamente no. Necesita una inmovilización y un transporte adecuados. Cualquier movimiento inadecuado podría empeorar una lesión de la médula espinal. Mi padre había ido al frente de la casa para dirigir a los paramédicos, mientras que Jason permanecía congelado a varios metros de distancia, la realidad de lo que había hecho finalmente pareciendo hundirse. Los paramédicos llegaron con una eficiencia notable, 2 mujeres y un hombre en uniformes, empujando una camilla a través de la puerta hacia el patio trasero. Rachel inmediatamente les informó sobre mi condición y las circunstancias de mi caída. La paramédico principal, una mujer llamada Sara según su placa de identificación, se arrodilló a mi lado. Hola, Aurey. Soy Sara. Vamos a cuidarte bien. ¿Puedes decirme dónde es peor el dolor? Mi espalda baja, logré decir, y mi cabeza, pero no puedo sentir nada por debajo de mi cintura. Sara asintió, su expresión profesional pero amable. Vamos a ponerte un collarín cervical para estabilizar tu cuello, y luego te giraremos cuidadosamente sobre una tabla espinal.
Es importante que no intentes ayudarnos a moverte, ¿de acuerdo? Solo quédate lo más quieta posible. Mientras trabajaban, Sara hizo preguntas sobre la caída, cómo sucedió y si había perdido el conocimiento. Rachel completó los detalles sobre mis signos vitales y la evaluación inicial que había hecho. Luego Sara hizo una pregunta que lo cambió todo. ¿La superficie donde te caíste era naturalmente resbaladiza, o había algo en ella que te hizo resbalar? Antes de que pudiera responder, Rachel habló. Parece haber algún tipo de aceite o lubricante en las tablas de la plataforma. Creo que se colocó allí deliberadamente. Sara hizo una pausa en su trabajo, mirando hacia arriba bruscamente. ¿Deliberadamente? ¿Puedes dar más detalles sobre eso? Su hermano admitió haber puesto aceite de plataforma en las tablas como una broma, dijo Rachel, su voz nivelada, pero con una corriente subterránea de ira. Tenía la intención de que se resbalara. Sara y los otros paramédicos intercambiaron miradas. Luego Sara se giró para mirar a Jason, que estaba de pie con las manos metidas en los bolsillos, mirando al suelo. Jason, ¿eso es exacto? ¿Creaste intencionalmente un peligro de resbalón que causó esta lesión? Jason se movió incómodo. Se suponía que era solo una broma. No pensé que se lastimaría así. La expresión de Sara se endureció. Ella se volvió hacia su colega. Mike, ¿puedes revisar la superficie de la plataforma y documentar lo que encuentres, por favor? Mike asintió y se movió para examinar el área donde me había caído, tomando fotos con una pequeña cámara y recogiendo una muestra de la sustancia en la plataforma. Mientras tanto, los paramédicos continuaron trabajando metódicamente para inmovilizarme. Colocaron un collarín rígido alrededor de mi cuello, luego se posicionaron cuidadosamente para girarme como una unidad sobre la tabla espinal. A mi cuenta, instruyó Sara. 1, 2, 3. Me movieron con precisión practicada, pero a pesar de su cuidado, el movimiento envió una nueva agonía a través de mi cuerpo. Grité, incapaz de suprimir el sonido. Sé que duele, dijo Sara con simpatía. Te daremos algo para el dolor tan pronto como te aseguremos. Una vez que estuve atada a la tabla espinal, me transfirieron a la camilla y comenzaron a conectar el equipo de monitoreo. Sara colocó una máscara de oxígeno sobre mi rostro e insertó una línea intravenosa en mi brazo. Tu presión arterial es bastante baja, notó, frunciendo el ceño al monitor. Y tu ritmo cardíaco está elevado. Necesitamos llevarte al hospital de inmediato. Mi madre finalmente pareció comprender la gravedad de la situación. ¿Va a estar bien?, preguntó, su voz pequeña. Sara no ofreció falsas garantías. Tiene signos compatibles con una lesión significativa de la médula espinal. Cuanto antes la llevemos a un centro de traumatología, mayores serán sus posibilidades de recuperación. Mientras se preparaban para trasladarme a la ambulancia, Mike regresó de inspeccionar la plataforma. Habló en voz baja con Sara, mostrándole algo en la pantalla de su cámara. Su expresión se volvió aún más seria. Basado en lo que estoy viendo aquí y las circunstancias descritas, voy a solicitar asistencia policial, anunció. Policía, balbuceó mi padre, regresando del jardín delantero. Seguramente eso no es necesario. Esto fue solo un desafortunado accidente. Sara lo fulminó con una mirada fija. Señor, crear deliberadamente una condición peligrosa que resulte en lesiones graves no es solo un accidente. Además, entiendo que hubo una demora en buscar atención médica para su hija a pesar de que ella informó la pérdida de sensibilidad, lo cual es una emergencia médica. El rostro de mi padre se enrojeció de ira. Ahora, espere un minuto. No puede entrar a mi casa y hacer acusaciones como esa. Papá, dije débilmente detrás de la máscara de oxígeno. Por favor, déjalos que me ayuden. Por una vez, mi padre guardó silencio. Sara hizo una llamada por su radio solicitando la presencia policial en la escena. Luego se volvió hacia mí. Vamos a trasladarte a la ambulancia ahora. El viaje puede ser incómodo, pero haremos todo lo posible para mantenerte estable. Mientras me llevaban en camilla por la casa y hacia la ambulancia que esperaba, alcancé a ver por última vez a mi familia, mi padre discutiendo con Mike, gesticulando enojado,
mi madre de pie con los brazos envueltos alrededor de sí misma, luciendo perdida, y Jason todavía enraizado en el mismo lugar, observando cómo las consecuencias de su crueldad de toda la vida finalmente lo alcanzaban. Lo último que vi antes de que se cerraran las puertas de la ambulancia fue un coche patrulla entrando en el camino de entrada, con las luces parpadeando pero las sirenas en silencio. En ese momento, a pesar del dolor y el miedo, sentí una extraña sensación de validación. Por primera vez en mi vida, alguien se estaba tomando en serio mi sufrimiento. La ambulancia se alejó, llevándome hacia un futuro incierto, pero también lejos del ambiente tóxico que me había causado tanto dolor. Cuando el medicamento que me administraron comenzó a hacer efecto, adormeciendo lo peor de la agonía física, cerré los ojos y me entregué a la inconsciencia. Desperté con el pitido rítmico de los monitores del hospital y el olor antiséptico que parece universal a todas las instalaciones médicas. Por un momento, estuve desorientada, insegura de dónde estaba o cómo había llegado allí. Luego, los recuerdos volvieron a inundarme, la caída, el entumecimiento, los paramédicos y, finalmente, la policía llegando a la casa de mis padres. Un enfermero notó que estaba despierta y se acercó a mi cama. Bienvenida de nuevo, Audrey. Soy Carlos. Estás en el Hospital General de Massachusetts. ¿Recuerdas lo que pasó? Me caí, dije, mi voz ronca por el tubo de respiración que aparentemente había sido retirado en algún momento. En la fiesta de cumpleaños de mi hermano. No podía sentir mis piernas. Carlos asintió, haciendo una nota en mi gráfico. Así es. Has estado entrando y saliendo de la conciencia durante aproximadamente 12 horas. El médico estará aquí en breve para discutir tu condición contigo. ¿Puedo traerte un poco de agua? Asentí agradecida y él me ayudó a tomar pequeños sorbos a través de una pajita. Incluso este simple movimiento causó que el dolor se inflamara en mi espalda. ¿Qué me pasa?, pregunté, el miedo haciendo temblar mi voz. Todavía no puedo mover mis piernas. La expresión de Carlos fue compasiva pero profesional. El médico te explicará todo. Ella debería estar aquí en cualquier minuto. Trata de mantener la calma. Como si fuera una señal, una mujer con una bata blanca entró en la habitación. Tenía unos 50 años, con el pelo con vetas plateadas recogido en un moño pulcro. Buenos días, Audrey. Soy la doctora Martínez, la neurocirujana que ha estado supervisando tu atención. ¿Cómo te sientes? Asustada, admití, y con dolor. ¿Qué me pasó? ¿Por qué no puedo sentir mis piernas? ¿La doctora? Martínez acercó una silla y se sentó junto a mi cama. Cuando te caíste, sufriste lo que llamamos una lesión incompleta de la médula espinal en la sección T12L1, que está en la parte baja de la espalda. El impacto fracturó 2 vértebras y causó una compresión significativa de tu médula espinal. Me mostró imágenes de mi resonancia magnética en una tableta, señalando las áreas dañadas. Realizamos una cirugía de emergencia para remover fragmentos de hueso y reducir la presión sobre tu médula espinal. También estabilizamos tu columna vertebral con varillas y tornillos. ¿Volveré a caminar?, pregunté la pregunta que me había estado aterrorizando desde el momento en que perdí la sensibilidad en mis piernas. ¿La doctora? Martínez no ofreció falsas esperanzas, pero tampoco las extinguió por completo. Las lesiones de la médula espinal son complejas y los resultados pueden variar ampliamente. El hecho de que la tuya sea una lesión incompleta es en realidad una noticia positiva. Significa que la médula espinal no fue completamente seccionada. Continuó, explicando que en las próximas semanas y meses, obtendríamos una imagen más clara de cuánta función podría recuperar. Algunos pacientes con lesiones similares recuperan una movilidad significativa, mientras que otros experimentan una mejora más limitada. Mucho dependerá de tu proceso de curación individual y de lo diligentemente que trabajes con la fisioterapia. Entonces, podría estar paralizada para siempre. Las palabras se sintieron surrealistas saliendo de mi boca. No usaría el término para siempre en esta etapa, respondió la doctora Martínez con cuidado. Pero sí, actualmente estás experimentando paraplegia, que es la parálisis que afecta las extremidades inferiores. Trabajaremos contigo para maximizar cualquier recuperación que sea posible,
pero debes estar preparada para la posibilidad de desafíos de movilidad a largo plazo. La noticia me golpeó como un golpe físico. Había entrado a la fiesta de cumpleaños de mi hermano como una mujer sana de 28 años, y la estaba dejando con una discapacidad que alteraba mi vida, todo por una broma y la negativa de mi familia a tomarse mi dolor en serio. Hay algo más que necesitamos discutir, dijo la doctora Martínez, su tono cambiando ligeramente. Las circunstancias de tu lesión han provocado una investigación. Hay 2 oficiales de policía esperando para hablar contigo cuando te sientas con fuerzas para hacerlo. Cerré los ojos brevemente, absorbiendo esta información. Mi hermano puso aceite en la plataforma. Lo admitió. Quería que me resbalara como una broma. ¿La doctora Martínez asintió. Eso es consistente con la información que recibimos de los paramédicos. Y parece haber alguna preocupación sobre la demora en buscar atención médica para ti después de que ocurrió la lesión. Mis padres no creyeron que estaba realmente herida, dije, el dolor familiar de su rechazo lavándome de nuevo. Me dijeron que lo superara. Me acusaron de ser dramática y tratar de arruinar la fiesta de Jason. Un destello de algo, ira tal vez, cruzó el comportamiento profesional de la doctora Martínez. En casos de sospecha de lesión de la médula espinal, la inmovilización inmediata y la atención médica son cruciales. Las demoras pueden empeorar significativamente el resultado. ¿Estás diciendo que si hubieran llamado a una ambulancia de inmediato, podría no estar paralizada? Las implicaciones de esto eran casi demasiado para soportar. Es imposible decirlo con certeza, respondió con cuidado. Pero sí, en general, cuanto antes se trate una lesión de la médula espinal, mejor será el pronóstico. Cada minuto cuenta. Sentí lágrimas derramándose por mis mejillas. La lesión en sí fue lo suficientemente devastadora, pero saber que podría haber sido menos grave si mi familia simplemente me hubiera creído era una capa adicional de traición para la que no estaba preparada. ¿La doctora Martínez me dio un momento para procesar, luego preguntó, ¿te sientes con fuerzas para hablar con la policía ahora o preferirías descansar primero? Hablaré con ellos, decidí. Quiero que sepan lo que pasó. Ella asintió y se fue a buscar a los oficiales. Carlos se quedó, ajustando mi posición ligeramente para hacerme sentir más cómoda y ofreciéndome pañuelos para mis lágrimas. Los oficiales de policía que entraron fueron ambos mujeres, lo que de alguna manera me hizo sentir más segura. Se presentaron como la detective Sullivan y la oficial Chen, explicando que estaban investigando las circunstancias que rodearon mi lesión. Entendemos que esto es difícil, dijo la detective Sullivan. Pero necesitamos hacerte algunas preguntas sobre lo que pasó ayer. Relaté los eventos tan claramente como pude recordarlos, llegar a la fiesta, la crueldad de Jason y la respuesta de mi familia a mi lesión. Entonces, para que quede claro, aclaró la detective Sullivan, después de que te caíste e informaste que no podías sentir ni mover tus piernas, nadie solicitó asistencia médica hasta que Rachel, la enfermera que estaba en la fiesta, intervino. Eso fue al menos 15 o 20 minutos después de mi caída, confirmé. Mi padre me dijo que lo superara, y mi madre me acusó de tratar de arruinar el cumpleaños de Jason. La oficial Chen, que había estado tomando notas, levantó la vista. ¿Y tu hermano admitió haber puesto aceite en la plataforma? Sí. Dijo que se suponía que era una broma. Pensó que me resbalaría y caería en la piscina. No pensó que golpearía el borde de concreto. Los oficiales intercambiaron miradas. Debemos informarte, dijo la detective Sullivan, que ya hemos tomado declaraciones de varios testigos en la escena, incluida la enfermera, Rachel Cooper, y los paramédicos que te transportaron. También hemos recolectado evidencia de la plataforma, lo que confirmó la presencia de aceite de plataforma en el área donde te caíste. Hizo una pausa antes de continuar. Tu hermano, Jason Matthews, fue arrestado anoche bajo cargos de poner en peligro imprudentemente, resultando en lesiones corporales graves. Tus padres, Douglas y Eleanor Matthews, están siendo investigados por negligencia y no brindar la asistencia médica necesaria. La noticia me aturdió. Por mucho que mi familia me hubiera lastimado, nunca me había imaginado que enfrentarían cargos criminales. ¿Podrían ir a la cárcel?, pregunté, mi voz apenas por encima de un susurro. Eso dependerá del fiscal de distrito,
Y en última instancia, de los tribunales, respondió la detective Sullivan. Pero sí, estos son cargos graves, especialmente dada la gravedad de tus lesiones. Hicieron algunas preguntas más, me agradecieron mi cooperación y se fueron, prometiendo mantenerme informada sobre la investigación. Después de que se fueron, me quedé acostada en la cama del hospital, tratando de procesar todo. La realidad física de mi lesión fue lo suficientemente abrumadora, pero las implicaciones legales y emocionales de lo que había sucedido fueron igualmente asombrosas. Nadie de mi familia había llamado o visitado. Me preguntaba si legalmente les impedían contactarme o si simplemente estaban continuando su patrón de toda la vida de evitar la responsabilidad por el daño que causaron. Cuando cayó la noche, un trabajador social del hospital llamado Marcus vino a verme. Explicó que estaría ayudando a coordinar mi plan de atención, incluidas las opciones de rehabilitación y los recursos para adaptarme a la vida con una lesión de la médula espinal. Estás mirando un periodo de recuperación significativo, me dijo suavemente. Después de que estés lo suficientemente estable como para dejar la atención aguda, es probable que necesites pasar varias semanas en un centro de rehabilitación para pacientes hospitalizados seguido de una terapia ambulatoria continua. Vivo sola, dije, las implicaciones prácticas repentinamente golpeándome. Mi apartamento tiene escaleras. Enseño en la escuela primaria, lo que significa estar de pie todo el día. Marcus asintió comprensivamente. Estos son todos desafíos que te ayudaremos a superar. Hay recursos disponibles para modificaciones en el hogar, rehabilitación vocacional y beneficios por discapacidad. Es mucho para asimilar en este momento, sabía de verdad que lo era. En el espacio de 24 horas, cada aspecto de mi vida había sido trastocado, mi cuerpo, mi hogar, mi carrera, mis relaciones familiares, todo transformado en formas que apenas comenzaba a comprender. Esa noche, sola en mi habitación del hospital, lloré por todo lo que había perdido y todo lo que ahora se encontraba incierto ante mí. Pero debajo del dolor y el miedo, una pequeña chispa de determinación comenzó a brillar. Había sobrevivido al abuso emocional de toda la vida de mi familia. De alguna manera, también sobreviviría a esto. Y por primera vez, enfrentarían las consecuencias de sus acciones. Las semanas posteriores a mi lesión pasaron en un torbellino de procedimientos médicos, manejo del dolor y los primeros pasos tentativos hacia la rehabilitación. Permanecí en el hospital durante 14 días, tiempo durante el cual se hizo más clara la magnitud total de mi lesión. La doctora Martínez explicó que, si bien la cirugía había tenido éxito en estabilizar mi columna vertebral y aliviar la presión sobre mi médula espinal, había un daño significativo que tomaría tiempo en sanar, si es que sanaba. Tienes lo que llamamos una clasificación Asia-C, me dijo durante una de sus visitas diarias. Esto significa que has conservado algo de función motora por debajo del nivel de la lesión, pero no es lo suficientemente fuerte como para ser funcional. También tienes algo de preservación sensorial, lo cual es una señal positiva. Había comenzado a recuperar algo de sensibilidad en mis muslos y un hormigueo ocasional en la parte inferior de mis piernas, lo que el equipo médico consideró alentador. Sin embargo, todavía no tenía movimiento voluntario por debajo de mis rodillas y una fuerza mínima en los músculos de mis caderas y muslos. Los aspectos físicos de la recuperación fueron lo suficientemente desafiantes, pero los procedimientos legales agregaron otra capa de complejidad a mi situación. 10 días después de mi lesión, recibí una visita de una mujer llamada Laura Jensen, quien se presentó como fiscal adjunta de distrito. La investigación policial sobre tu caso ha concluido, me informó. Basándonos en las pruebas recogidas y las declaraciones de los testigos, hemos presentado cargos formales contra tu hermano y tus padres. Jason enfrentaba un cargo de delito grave por poner en peligro imprudentemente, resultando en lesiones corporales graves, que conllevaba una posible sentencia de hasta 10 años de prisión. Mis padres fueron acusados de negligencia criminal y no brindar la asistencia médica necesaria, lo que podría resultar en hasta 5 años de encarcelamiento si fueran condenados. Por supuesto, estas son las penas máximas, explicó Laura. Las sentencias reales dependerían de muchos factores, incluidos los antecedentes penales anteriores, que ninguno de ellos tiene, y si aceptan la responsabilidad declarándose culpables. También me informó que tenía el derecho de presentar una demanda civil contra ellos por daños y perjuicios, independientemente del resultado del caso penal. Los gastos médicos por lesiones de la médula espinal pueden ascender a millones a lo largo de la vida, dijo, sin mencionar la pérdida de salarios,
el dolor y el sufrimiento, las modificaciones en el hogar, el equipo especializado y las necesidades de atención continua. Era abrumador pensar en ello. Parte de mí no quería nada más que no tener nada que ver con mi familia, simplemente cortar todos los lazos y concentrarme en mi recuperación. Pero la realidad práctica era que enfrentaba enormes desafíos financieros como resultado de sus acciones. Laura me puso en contacto con un abogado de lesiones personales llamado Michael Greenberg, que se especializaba en casos de lesiones de la médula espinal. Me visitó en el hospital al día siguiente, explicando el proceso de presentación de una demanda civil y lo que podía esperar razonablemente. Tu caso es sólido, me dijo después de revisar los informes policiales y los registros médicos. La responsabilidad es clara, especialmente con la admisión de tu hermano de que creó deliberadamente la condición peligrosa. El seguro de propietario de tus padres probablemente cubrirá algunos daños, pero para la compensación completa que mereces, tendríamos que ir tras sus activos personales también. El pensamiento me hizo sentir incómoda. A pesar de todo, estos seguían siendo mis padres. Pero como Michael señaló amablemente, mi nueva realidad incluiría extensas facturas médicas, posibles necesidades de atención de por vida y una capacidad de ingresos significativamente alterada. Esto no se trata de venganza, me aseguró. Se trata de asegurar que tengas los recursos que necesitas para vivir una vida lo más plena e independiente posible. Acepté que presentara la demanda, una decisión que se sintió tanto necesaria como desgarradora. Mientras tanto, mi recuperación física continuó. Después de 2 semanas en atención aguda, fui transferida a un centro de rehabilitación especializado en lesiones de la médula espinal. La instalación era moderna y estaba bien equipada con un equipo de fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, psicólogos y enfermeras de rehabilitación, todos enfocados en ayudar a pacientes como yo a adaptarse a la vida después de una lesión de la médula espinal. Mi fisioterapeuta principal era un hombre llamado David, que combinaba un optimismo inquebrantable con un realismo pragmático. Nuestro objetivo es maximizar cualquier retorno de función que experimentes, explicó durante nuestra primera sesión. Pero igualmente importante es aprender a ser lo más independiente posible con la función que tienes ahora mismo. Los días en el centro de rehabilitación cayeron en una rutina exigente. Las mañanas comenzaban con 2 horas de fisioterapia, enfocándonos en fortalecer los músculos que aún funcionaban y aprendiendo técnicas de transferencia para moverme de la cama a la silla de ruedas y viceversa. Las tardes incluían terapia ocupacional, donde aprendí técnicas adaptativas para las actividades de la vida diaria, desde vestirme hasta cocinar desde una posición sentada. También hubo sesiones grupales, donde conocí a otras personas con lesiones de la médula espinal en varias etapas de recuperación. Algunos se habían lesionado hacía años y regresaban periódicamente para una terapia de puesta a punto. Otros estaban recién lesionados, como yo, todavía adaptándose al cambio radical en sus vidas. Uno de estos pacientes era una mujer llamada Tara que había sufrido una lesión similar en un accidente automovilístico 2 años antes. Usaba una combinación de aparatos ortopédicos para las piernas y muletas de antebrazo para caminar distancias cortas, aunque dependía de una silla de ruedas para la movilidad diaria. Se hace más fácil, me dijo una noche durante la hora de la cena de los pacientes. No necesariamente lo físico, aunque eso mejora con el tiempo. Me refiero al ajuste emocional. Ahora mismo, todo en tu vida está definido por tu lesión. Eventualmente, se convierte en solo un aspecto de quién eres, no en toda tu identidad. Sus palabras me dieron esperanza durante los momentos más oscuros cuando el futuro parecía imposiblemente sombrío. Hubo días en que avancé, logrando pararme entre barras paralelas con el apoyo de aparatos ortopédicos para las piernas o experimentando nuevos destellos de sensación en mis pies. También hubo contratiempos, infecciones que retrasaron la terapia, momentos de desesperación cuando la magnitud de lo que había perdido me abrumó. Durante todo este tiempo, no recibí ningún contacto de mi familia. Mi abogado me informó que sus asesores legales les habían instruido que no se comunicaran conmigo directamente debido a los casos penales y civiles pendientes. Parte de mí se sintió aliviada. Otra parte sintió la ausencia como otro abandono más. Amigos y colegas de la escuela primaria donde enseñaba intervinieron para llenar el vacío. Organizaron una rotación de visitantes para romper la monotonía de la vida hospitalaria, trajeron comidas caseras para complementar la comida institucional y establecieron una campaña de recaudación de fondos para ayudar con los gastos no cubiertos por el seguro.
3 meses después de mi lesión, los casos penales contra mi familia avanzaron hacia una resolución. Jason aceptó un acuerdo de culpabilidad, admitiendo haber puesto en peligro imprudentemente por delito grave a cambio de una sentencia de 5 años con 2 años que se cumplirían en prisión y 3 en libertad condicional. Mis padres también aceptaron acuerdos de culpabilidad, recibiendo 2 años de libertad condicional y 400 horas de servicio comunitario cada uno, junto con consejería obligatoria. El caso civil tardó más en resolverse. Michael, mi abogado, interrogó a cada miembro de la familia, recopilando su testimonio jurado sobre los eventos que llevaron a mi lesión. El proceso fue agotador pero necesario, obligándolos a reconocer bajo juramento la realidad de lo que habían hecho. 6 meses después de presentar la demanda, llegamos a un acuerdo. El seguro de hogar de mis padres pagó su responsabilidad máxima de $1 millón. Además, mis padres acordaron vender su casa y liquidar una parte importante de sus ahorros para la jubilación para crear un fondo fiduciario de $2 millones adicionales para mis necesidades de atención continua. Era una suma sustancial suficiente para cubrir mis gastos médicos inmediatos, modificaciones para hacer mi apartamento accesible y proporcionar un colchón financiero mientras averiguaba cómo podría ser mi futuro profesional. Pero ninguna cantidad de dinero podría restaurar lo que había perdido tanto física como emocionalmente. Al llegar a la marca de 8 meses después de mi lesión, había logrado lo que mi equipo médico consideró un progreso notable. Había recuperado algo de función en los músculos de mis piernas, lo suficiente como para que con aparatos ortopédicos especializados y un andador, pudiera dar pasos cortos y laboriosos. No era caminar de verdad, no era el movimiento fácil e inconsciente que una vez había dado por sentado, pero era más de lo que muchos con lesiones similares lograron. Fui dada de alta de la rehabilitación para pacientes hospitalizados, continuando con la terapia ambulatoria 3 veces por semana. Me mudé de nuevo a mi apartamento, que había sido modificado con rampas, puertas más anchas y un baño accesible. Una cuidadora a tiempo parcial me ayudaba con las tareas que aún no podía realizar de forma independiente. También comencé el proceso de reimaginar mi vida profesional. Si bien regresar a la enseñanza en el aula no parecía factible, el distrito escolar me ofreció un puesto como especialista en currículo, una función que podía desempeñar en gran medida desde casa con visitas ocasionales a las escuelas. A lo largo de este periodo de recuperación física y ajuste práctico, también estuve involucrada en otro tipo de curación, trabajando con una terapeuta llamada Clare, que se especializaba en trauma y dinámicas familiares. Lo que te pasó no fue solo una lesión física, señaló Clare durante una de nuestras sesiones. Fue la culminación de una vida de abuso emocional y negligencia. La parálisis en tus piernas es visible, pero hay otras heridas invisibles que también necesitan curación. Con su guía, comencé a procesar no solo el trauma de la lesión en sí, sino los patrones más profundos de disfunción familiar que la habían hecho posible, la constante invalidación de mis experiencias, la dinámica del niño dorado y el chivo expiatorio entre Jason y yo, la forma en que mis padres habían priorizado constantemente las apariencias sobre mi bienestar. Tu familia te falló de la manera más fundamental, dijo Clare. Tenían un trabajo protegerte y cuidarte. En cambio, te causaron daño y luego se negaron a reconocerlo. Reconocer esta verdad fue doloroso pero en última instancia liberador. Me permitió ver que mi lesión, por devastadora que fuera, también me había liberado del sistema familiar tóxico que me había causado tanto sufrimiento a lo largo de mi vida. ¿Crees que alguna vez te reconciliarás con ellos?, preguntó Clare durante una sesión. Consideré la pregunta cuidadosamente. No lo sé. Parte de mí piensa que no hay vuelta atrás de esto. Otra parte se pregunta si estas consecuencias legales podrían finalmente obligarlos a enfrentar la realidad de su comportamiento. De cualquier manera, dijo, tu curación no depende de su reconocimiento o cambio. Es algo que haces por ti misma. Y lentamente, minuciosamente, eso es lo que comencé a hacer, curar no solo mi cuerpo, sino mi sentido de identidad, mi comprensión de lo que debería ser la familia y qué relaciones merecía en mi vida. Cuando me acercaba al primer aniversario de mi lesión, recibí una carta inesperada. Era de Jason, escribiendo desde prisión. El sobre estuvo sin abrir sobre la mesa de mi cocina durante 3 días antes de que encontrara el coraje para leerlo. Dentro había una larga disculpa manuscrita, la primera genuina que había recibido de mi hermano. Escribió sobre la terapia que estaba recibiendo en prisión, cómo finalmente estaba enfrentando a la persona que había sido y el daño que había causado.
No puso excusas por su comportamiento y no pidió nada a cambio, ni siquiera perdón. Entiendo si nunca quieres saber de mí de nuevo, escribió en conclusión. No te culparía, pero quería que supieras que lo siento mucho por el dolor que te he causado, no solo en ese día, sino a lo largo de nuestras vidas. Te merecías mucho mejor. La carta me dejó con sentimientos complicados. Parecía sincera, pero no estaba lista para dejar que Jason volviera a mi vida, si es que alguna vez lo estaría. Aún así, hubo un cierto cierre al tener mis experiencias finalmente reconocidas por alguien que había estado allí. Mis padres nunca se comunicaron directamente, aunque escuché a través de conocidos mutuos que se habían mudado a Florida, comenzando de nuevo en una casa más pequeña con los activos que habían logrado retener después del acuerdo. En cuanto a mí, estaba construyendo una nueva vida, diferente de lo que había planeado, ciertamente más desafiante en muchos sentidos, pero también rica en nuevos significados y conexiones. Los amigos que me habían apoyado durante mi hospitalización se convirtieron en mi familia elegida. La comunidad de defensa de las personas con discapacidad a la que me había unido me dio un sentido de propósito y pertenencia que nunca había experimentado en mi familia biológica. Y en algún momento del camino, descubrí una resiliencia dentro de mí que no sabía que existía una capacidad no solo para sobrevivir al trauma, sino para encontrar significado e incluso crecimiento después de él. Han pasado 2 años desde aquel fatídico día en la fiesta de cumpleaños de mi hermano, 2 años desde que una broma cruel y la indiferencia insensible de una familia cambiaron el curso de mi vida para siempre, 2 años de cirugías, rehabilitación, adaptación y un profundo trabajo emocional. Mi vida hoy se parece poco a lo que era antes. Vivo en un apartamento diferente ahora, una unidad de la planta baja en un edificio con características de accesibilidad total. Conduzco un coche con controles manuales. Trabajo de forma remota la mayoría de los días, aunque visito escuelas varias veces al mes para capacitar a los maestros sobre el plan de estudios que he ayudado a desarrollar. Físicamente, he logrado lo que mis médicos consideran un progreso notable. Con aparatos ortopédicos para las piernas y muletas de antebrazo, puedo caminar. He recuperado la sensibilidad en aproximadamente el 60% de la parte inferior de mi cuerpo, aunque permanece alterada, manifestándose a veces como hormigueo o hipersensibilidad en lugar de una sensación normal. Hay días buenos y días malos, días en que me muevo con relativa facilidad y casi olvido las limitaciones de mi cuerpo, y días en que el dolor, los espasmos o complicaciones como las infecciones del tracto urinario me recuerdan con fuerza todo lo que ha cambiado. Pero la curación más significativa no ha sido física. Ha sido el viaje interno de víctima a sobreviviente, de alguien definido por lo que le hicieron a alguien que da forma activamente a su propia historia. Hace 6 meses, me involucré con un grupo de defensa local para sobrevivientes de lesiones de la médula espinal, sirviendo como mentora entre pares para pacientes recién lesionados. 2 veces por semana, visito el mismo centro de rehabilitación donde una vez pasé meses volviendo a aprender las habilidades básicas para la vida. Me siento con personas que están donde yo estaba hace 2 años, consumidas por el dolor y el miedo, inciertas de si la vida alguna vez podrá ser buena de nuevo. No se hace más fácil, les digo, haciéndome eco de lo que Tara me dijo una vez. Pero te haces más fuerte y encuentras nuevas formas de definir lo que importa. A través de este trabajo, conocí a Thomas, un fisioterapeuta que se especializa en lesiones neurológicas. Nuestra relación profesional evolucionó gradualmente a la amistad, y más recientemente, a un romance tentativo. Me ve por quien soy, no definida por mi discapacidad, pero sin ignorarla tampoco. Con él, estoy aprendiendo cómo se siente el amor saludable, construido sobre una base de respeto mutuo y cuidado genuino. En cuanto a mi familia, ese capítulo sigue siendo complicado. Jason fue liberado de prisión hace 4 meses, habiendo cumplido su sentencia completa de 2 años. Me escribió de nuevo, preguntando si podríamos reunirnos algún día, cuando me sienta lista. Aún no he decidido si tal reunión será alguna vez parte de mi viaje de curación. Mis padres permanecen en Florida, viviendo sus vidas separadas de la mía. Ocasionalmente, recibo noticias de segunda mano sobre ellos a través de parientes lejanos. Aparentemente, le han contado una versión saneada de los acontecimientos a su nueva comunidad, pintándose a sí mismos como padres devotos que apoyan a su hija a través de un trágico accidente. La verdad, como siempre en mi familia, ha sido remodelada para proteger su imagen, pero su narrativa ya no tiene poder sobre mí. He aprendido que mi verdad no requiere su reconocimiento para ser válida.
Mi dolor no necesita su reconocimiento para ser real. Esta ha sido quizás la lección más profunda de mi viaje, que la validación debe venir en última instancia desde dentro. Para alguien criado para dudar de sus propias experiencias, para cuestionar su propio dolor, esta realización ha sido revolucionaria. También he aprendido sobre el verdadero significado de la familia, que no está necesariamente definido por lazos de sangre o legales, sino por quién aparece cuando estás en tu punto más vulnerable, por quién se queda cuando quedarse se vuelve difícil, por quién ve tu dolor y responde con compasión en lugar de rechazo. Mi familia elegida ha crecido a lo largo de estos 2 años. Incluye a Sara, la paramédico que primero reconoció la gravedad de mi lesión y se aseguró de que recibiera la atención adecuada, Rachel, la enfermera, que intervino cuando nadie más lo haría, David, mi fisioterapeuta, que me empujó a lograr más de lo que creía posible, Clare, quien me ayudó a navegar por el panorama emocional del trauma y la recuperación, y ahora Thomas, quien me ama, no a pesar de mis cicatrices, sino con pleno reconocimiento de cómo me han moldeado. Juntos, estas conexiones me han enseñado cómo se ve el apego saludable, cómo se siente ser creída, ser apoyada, ser valorada simplemente por quien soy en lugar de por mantener apariencias convenientes. El mes pasado, completé mi maestría en psicología educativa, especializándome en prácticas de enseñanza informada sobre el trauma. El próximo otoño, comenzaré un nuevo puesto como consultora para el distrito escolar, capacitando a los educadores para que reconozcan y apoyen a los niños que experimentan diversas formas de trauma, incluida la disfunción familiar. Se siente como una forma de honrar mi propio viaje mientras creo significado a partir del dolor que he experimentado. Quizás esa sea la forma última de curación: no borrar la herida, sino transformarla en algo que sirva a un propósito mayor que uno mismo. Mi parálisis siempre será parte de mi historia, al igual que la dinámica familiar que contribuyó a ella. Pero ninguna de las dos define la totalidad de quién soy o lo que puede significar mi vida. A veces, cuando estoy con Thomas o rodeada de amigos, riendo y plenamente presente en el momento, me doy cuenta con sorpresa de que soy feliz no a pesar de lo que sucedió, sino de una manera que lo incorpora a una narrativa más amplia de resiliencia y crecimiento. Otras veces, generalmente tarde en la noche cuando el dolor me mantiene despierta, todavía lucho con la ira y el dolor por lo que me quitaron, las habilidades físicas que perdí, las relaciones familiares que, incluso si eran tóxicas, representaron mis apegos primarios durante 28 años, la sensación de seguridad en el mundo que quizás nunca regrese por completo. Pero incluso en esos momentos oscuros, ya no estoy sola con mi dolor. He aprendido a comunicarme, a permitirme ser vulnerable con aquellos que se han ganado mi confianza, a aceptar ayuda sin vergüenza, a reconocer mis limitaciones sin ser definida por ellas. Si hay sabiduría que obtener del trauma, quizás sea esta, que nuestras heridas nos moldean, pero no tienen por qué determinarnos, que incluso las traiciones más profundas pueden convertirse en catalizadores de una transformación profunda, que a veces es necesario estar roto para descubrir cuánta fuerza contenemos. No sé qué depara el futuro. Mis médicos dicen que puedo seguir viendo pequeñas mejoras en la función hasta 5 años después de la lesión, aunque las ganancias más significativas suelen ocurrir en los primeros 2 años. Puede que camine más fácilmente algún día, o puede que no. De cualquier manera, seguiré construyendo una vida que se adapte a mi realidad mientras estiro los límites de lo que parece posible. Lo que sí sé es que ya no soy la mujer que entró en esa fiesta de cumpleaños hace 2 años, desesperada por la aprobación de personas incapaces de verme realmente. Soy alguien nuevo, forjado en el crisol del trauma y la recuperación, más fuerte en los lugares rotos, como escribió una vez Hemingway, más auténtico, más compasivo, más consciente tanto de mi vulnerabilidad como de mi poder. Y ese, quizás, es el regalo más inesperado que surge de esta prueba: el descubrimiento de un ser por el que vale la pena luchar, vale la pena creer, vale la pena amar. Si estás viendo esto y te encuentras en una situación en la que tu dolor es desestimado, donde tu realidad es negada por aquellos que deberían protegerte, por favor, sabe que mereces algo mejor, tus experiencias son válidas, tu sufrimiento importa. Y hay personas en este mundo que te verán de verdad si puedes encontrar el coraje para alcanzar más allá de aquellos que se niegan a hacerlo. ¿Alguna vez has sentido que alguien que debería haberte creído ha desestimado tu dolor? ¿Cómo encontraste la fuerza para confiar en ti misma cuando otros no lo harían? Gracias por ver. Cuídate. Buena suerte.